Hola a todos, soy el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net y en este DVD vamos a hablar de ajedrez posicional, del estilo, ¿no? De jugar al ajedrez posicionalmente, y qué mejor para esta introducción que una partida entre dos fuertes grandes maestros como Lev Polugayevsky y el ex campeón mundial Tigran Petrosian. Así que, bueno, vamos a pasar a la acción. Las blancas empiezan con caballo F3. Aún esta jugada no define mucho, ¿no?, lo que quieren jugar las blancas. Eh, no han decidido si jugar E4, D4 o por qué no C4 también. Usualmente las blancas, cuando empiezan con caballo F3, luego continúan con C4, que es este orden es típico de la apertura inglesa. Y las negras también aquí juegan G6, una jugada bastante flexible que aún tampoco determina mucho, ¿no?, la defensa que van a escoger las negras. Las blancas juegan D4, muy interesante aquí, ya decidiendo, ¿no?, un poco lo que va a ser la partida. Luego de alfil G7, las blancas aún están a tiempo de jugar una apertura de peón rey si juegan E4, pero al jugar C4, aquí las blancas ya están definiendo que quieren jugar una apertura de peón dama, y es importante decir que aquí si con negras jugamos algo como por ejemplo caballo F6, ya estaríamos entrando en lo que es una defensa india de rey. Pero Petrosian juega D6, que es una jugada bastante flexible. Como pueden ver, aún no hemos jugado caballo F6, lo que nos va a dar posibilidades extras con negras. Aquí las blancas juegan caballo C3, lógico, están desarrollando, y con negras jugamos E5, una jugada rara porque aquí con negras ya estamos dándole la posibilidad al blanco de que cambie damas temprano, por ejemplo. Luego de D por E5 nosotros tendríamos que tomar de peón. Tomar de alfil no es recomendable bajo ningún punto de vista, porque en este caso estaríamos entregando nuestro poderoso alfil, ¿no? Ustedes tienen que recordar que los alfiles son siempre muy importantes, sobre todo en posiciones abiertas, pero en este caso, al haber hecho el fianqueto, si las blancas ahora comen este alfil, estarían con una gran ventaja, ya que todas estas casillas son agujeros o holes en esta posición. Pero tomaríamos de peón con negras, y si las damas se cambian, este final no tenemos ningún problema con negras. De hecho, nuestra tarea de igualar es muy sencilla. Probablemente las negras continúen con C6, seguido de rey C7, y en ese caso las blancas no tienen jaques productivos ni en D5 ni en B5. Si caballo aquí, creo que con caballo H6 estamos controlando todo. Luego expulsamos al caballo de G5 con F6, y nuestro caballo de H6 se recicla bien por F7. Creo que aquí nuevamente la iniciativa de las blancas se va evaporando de a poco, y nosotros con negras, como decíamos, estamos jugando un final donde tenemos muchísimas chances de igualar, y eso ya es una ventaja también para las negras. Como ustedes saben, en la apertura nuestro objetivo es igualar primero con negras, y después podemos luchar por la ventaja. El blanco aquí juega de manera más ambiciosa, ¿no? Al jugar E4, las blancas ocupan el centro y están luchando por la ventaja, quieren mantener más piezas en el tablero. Y aquí nosotros con negras jugamos caballo C6. Estamos poniendo presión en el centro de las blancas, y aquí las blancas deciden
tomar en E5. Quizás aquí es importante destacar que si las blancas defienden su centro con alfil E3, aquí al no haber jugado caballo F6 tan rápido en la apertura con negras, tenemos la posibilidad de jugar alfil G4 y estamos poniendo mucha más presión al centro de las blancas. Sin ir más lejos, ahora el caballo de F3 está clavado y también amenazamos E por D4. Tenemos muchas posibilidades aquí. Además, creo que las blancas pueden considerar también jugar D5 en esta posición, ya que están ganando un tiempo importante sobre nuestro caballo. Pero también al jugar D5 las blancas cierran el centro. Esto permite a las negras, una vez que el centro no tiene más tensión, ahora las negras podrán golpear, o mejor dicho, contragolpear con F5. Al estar cerrado el centro, esto es posible. Si el centro por otra parte estuviera con tensión, no es recomendable jugar F5 con negras porque las blancas siempre están a tiempo de abrir el centro, y en este caso quedaría en evidencia la pobre situación de nuestro rey en E8. Entonces aquí Polugayevsky decide tomar en E5 y nosotros tomamos de caballo. Como decíamos, con negras deberíamos estar contentos de cambiar un par de piezas en la apertura, ya que esto supuestamente facilita nuestra tarea de igualar. Y aquí con caballo por E5 ya estamos ofreciendo el primer cambio, pero las blancas que quieren luchar por la iniciativa juegan caballo D4 y bueno, huyen al cambio de piezas, centralizan su caballo en D4 que está muy bien situado, controla muy buenas casillas y de hecho controla hasta F5, que podría ser nuestra jugada liberadora. Entonces aquí Petrosian piensa seguramente cómo echar a este caballo de D4. Si las negras juegan C5 ahora mismo, desde el punto de vista posicional esta jugada es muy arriesgada porque las blancas se pueden retirar, probablemente a B5 de hecho, para hacer énfasis en nuestra debilidad de D6. Es un peón muy débil que solo puede ser defendido por piezas y no por peones. Entonces aquí quedaría muy débil la casilla D5 y también el peón de D6. Es por esto que Petrosian juega A6 primero, para controlar la casilla B5 y después poder comer, mejor dicho, poder intentar comer el caballo de D4 jugando C5. Ahí estuve pensando en voz alta. Entonces A6 es muy interesante, profilaxis por parte del negro. Y las blancas juegan alfil E2. Bueno, jugada muy natural, las blancas están por enrocar y nosotros seguimos con nuestro plan. Jugamos C5, amenazamos al caballo, las blancas juegan caballo C2 y aquí es una posición, bueno, muy interesante. Tenemos un esquema parecido al de una India de rey, un poco me recuerda a la defensa indo-benoni también, donde las negras suelen tener dificultades y sobre todo el peón débil de D6, pero también tenemos contrajuego, ya que la diagonal de nuestro alfil se encuentra abierta, y esto es un factor importante, por supuesto. Es por esta razón que en esta posición consideraría mover el caballo. Probablemente me gusta más a E7, ya que desde E7 el caballo controla D5, apoya una posible ruptura en F5, pero por sobre todas las cosas nuestro alfil de G7 se encuentra en una diagonal abierta. Si jugamos caballo F6 estaríamos desarrollando en este caso, pero estaríamos también tapando a nuestro alfil de G7. Y jugar el caballo por H6 no tiene muy buena pinta, ¿no? El caballo está yendo hacia el costado y no hacia el centro. Pero Petrosian juega otra, juega alfil E6. Muy buena jugada.
y quizás sea superior a caballo E7 porque aquí estamos creando una amenaza con negras, estamos amenazando al peón de C4 y también lo estamos invitando al blanco a equivocarse. Quiero decir con esto que una jugada natural, como por ejemplo B3, sería un grave error, porque ahora el alfil de G7, que como decíamos se encuentra en una diagonal abierta, aquí podemos simplemente castigar jugando algo como por ejemplo caballo por C4. Tomen de lo que retomen las blancas, vamos a jugar alfil por C3, jaque, y luego vamos a comer la torre de A1 y hemos ganado un peón y una calidad. Y si las blancas ahora mismo defienden el caballo de C3, en ese caso nos podemos retirar con el caballo de C4 y hemos ganado un peón, que no es poco. A gran nivel un peón a veces puede resultar una ventaja decisiva. Y si las blancas defienden el peón, por ejemplo, con caballo E3, bueno, es interesante, ¿no? El único defecto de esta jugada es que está bloqueando al alfil de C1, pero por otra parte las blancas también están apoyando más el control que tienen sobre D5. Caballo E3 hubiera sido interesante. Las blancas juegan caballo D5. Bueno, es una manera más radical, ¿no?, de defender el peón de C4. Y las blancas también se hacen fuertes en D5. Y aquí, en esta posición, Petrosyan toma una decisión interesante, pero a la vez difícil de tomar, porque como bien decimos, siempre los alfiles suelen ser más importantes que los caballos. Además, esta posición se va a abrir en cualquier momento, o eso parece, y los alfiles suelen ser superiores. Sin embargo, el caballo de las blancas en D5 era muy fuerte. Entonces con negras consideramos deshacernos de este caballo a una costa de entregar el alfil. Y aquí las blancas tienen tres maneras de retomar. En la partida toman de peón E, pero vamos a ver qué pasa si por ejemplo las blancas toman de esta manera. Yo creo que aquí podríamos seguir desarrollando con negras, pero también tomaría la chance de jugar B5 ahora mismo, para asegurarnos de tener mucho espacio en el flanco dama, donde tenemos la mayoría de peones, ya que si desarrollamos primero, como por ejemplo caballo E7, que no estaría mal, las blancas pueden jugar esta jugada intermedia antes de enrocarse, y están controlando nuestro B5, y quizás nosotros pudiendo jugar B5 antes, y después seguir desarrollando. Este orden me parece un poco más preciso. Supongo que es una partida equilibrada, ¿no? Pero con negras tenemos una posición decente. Y si dama por D5, esta jugada es agresiva, pero simplemente podemos defender y luego ganar muchos tiempos de desarrollo, amenazando a la dama de D5 que tiene que volver. No parece muy prometedora esta variante para las blancas. Nosotros simplemente ganamos muchos tiempos de desarrollo con negras en esa situación. Entonces las blancas deciden tomar en D5 con el peón E. Y aquí nuevamente con negras lo que veníamos hablando respecto al desarrollo, ¿no?, del caballo de G8. No conviene sacarlo por F6 si además ya hemos jugado un orden flexible en la apertura que nos permite decidir, y ahora mismo podemos darle prioridad, ¿no?, a nuestro alfil de G7. Es por esta razón que vamos a jugar caballo E7. De esta manera el alfil de G7 va a seguir en una posición activa y en una diagonal abierta. Las blancas se enrocan, nosotros también nos enrocamos, y bueno, queda una posición en principio pareja. Intuyo que el par de alfiles de las blancas tendría que pesar, y de hecho la siguiente jugada que hacen es muy interesante,
y bueno, Lev Polubayevsky fue un gran jugador y bueno, la siguiente jugada, torre B1, lo demuestra, ¿no? Es una típica jugada, pero además de que las blancas quieran jugar o no B4, que de hecho en la partida lo juegan, pero no sé si resultó tan buena, eh, torre B1 lo que hace es salir de la diagonal del alfil de G7. Una jugada muy importante. Y en todo caso las blancas, si no quieren jugar B4, pueden jugar más sólido jugando B3. Y aún así en esta situación la torre no se encuentra en peligro. Si la torre sigue en A1, en este caso estaría bajo el fuego del alfil de G7. Y ese es el factor, ¿no?, importante. Con negras vamos mejorando nuestras piezas poco a poco. Y a pesar de no tener el par de alfiles, tenemos dos caballos muy bien ubicados en el centro. Y por cierto, si las blancas echan nuestro caballo, no nos va a importar mucho porque el caballo puede volver hacia atrás, pero el peón de G4 solo puede avanzar, no puede retroceder. Y jugar G4 en esta posición para las blancas representaría abrir su rey muchísimo. Y esto es lo que las blancas no lo desearían, exponer su rey tanto. Entonces caballo F5 lo podemos jugar con confianza. Las blancas no pueden sacar este caballo de aquí, al menos con G4. Y quizás B4, difícil cuestionar, ¿no?, una jugada de un jugador tan fuerte. Pero creo que aquí las negras, cuando coman, el peón de C4, que va a estar situado en una columna abierta, vamos a poder presionarlo muchísimo, ¿no?, jugando torre C8, dama C7. Y da la impresión, a mi modo de ver, que el peón de C4 va a sufrir más que el peón de B7. Y bueno, esto lo vamos a ver ahora cómo continúa la partida. Las blancas se toman de torre en B4. Tomar de caballo no tendría mucho sentido, ya que el caballo no está yendo a ninguna parte desde B4. Al tomar de torre, las blancas defienden B7 y también atacan B7, mejor dicho, y defienden su peón de C4. Pero con negras simplemente jugamos dama C7, que defendemos nuestro peón, y ponemos un poco más de presión sobre el peón de C4. Alfil B2 juegan las blancas, terminando su desarrollo. Aquí se podría decir que, como decíamos, el peón de C4 se encuentra débil, y me da la sensación, si bien es difícil de demostrar, ¿no?, la torre de B4 no se encuentra bien ubicada, es un objetivo de ataque. Una gran jugada por parte de las negras. Torre C8 era a considerar también, pero torre 8 me gusta mucho, porque ubicamos la torre en una columna abierta y el alfil N2 podría ser un objetivo de ataque. Las blancas juegan caballo D4. Nosotros comemos en D4 y alfil por D4. Esta recaptura es única, ya que si las blancas juegan dama por D4, montando una máquina, en este caso nuestro alfil de G7 también se encuentra mirando a la dama de D4 y en este caso podemos dar un jaque descubierto y luego capturamos la dama. En este caso tendríamos una ventaja decisiva. Las blancas no tienen mucho contrajuego aquí. Luego de alfil por D4, nuevamente hay que examinar algunos detalles posicionales en esta posición en particular. Fíjense, no tenemos el par de alfiles con negras, pero tenemos algo a favor que paradójicamente, ¿no?, es nuestro caballo de 5. El alfil de E2 es un peón grande, choca contra la estructura de peones de las blancas. Este alfil solo tiene una función defensiva, no está haciendo mucho ni tiene buenas diagonales en esta posición. Es un alfil malo, un peón grande. Y el alfil de D4 es el mejor alfil que tienen las blancas, y este alfil sí representa una ventaja para las blancas, ya que tiene muchísimas diagonales y tiene un gran control del tablero.
Entonces, ¿qué mejor idea con negras que cambiar el alfil de G7 por el alfil de D4? De esta manera nos quedaríamos con un buen caballo contra el alfil de D2, que es un mal alfil. Esto nos lleva a jugar la simple caballo D7. Ofrecemos el cambio, que va a ser favorable para nosotros, y además nuestro caballo se dirige a C5. Desde C5 el caballo no puede ser expulsado, va a estar en una muy buena casilla y vamos a defender B7 de manera exitosa. Y las blancas comprenden que el cambio de alfiles sería muy, digamos, no sería provechoso en absoluto, y de hecho se quedarían con el mal alfil, y juegan alfil E3, evitando el cambio de alfiles. Pero aquí vamos a ver una gran jugada posicional que, si bien no gana material ni gana la partida, es clave porque pasamos a tomar la iniciativa con negras y sobre todo tenemos el control total de las casillas oscuras, que es, digamos, lo que está controlando el alfil de E3. Y como decíamos, el alfil de 2 es un muy mal alfil. Todos estos detalles gracias a esto nos podemos permitir sacrificar la torre de esta manera, invertir una calidad. Y fíjense cómo Petrosian continúa con una jugada tranquila. El caballo de C5 no puede ser desalojado, defendemos B7 satisfactoriamente, y el alfil, la pieza menor que tienen las blancas, no trabaja mucho, simplemente, como decíamos antes, tiene un rol defensivo. Las blancas juegan dama C2, nosotros seguimos trayendo nuestras piezas al juego, amenazamos al peón de E3, las blancas lo defienden con torre F3 y nosotros seguimos poniendo presión en la posición de las blancas, y en este caso ya amenazamos ganar un peón. Aquí las blancas juegan dama C3 defendiendo el peón D3, nosotros redoblamos la amenaza con dama E7. Fíjense cómo en esta posición, que ya tiene un carácter cerrado, la calidad además de las blancas no tiene mucho valor, ya que sus torres no tienen columnas abiertas. Y repito, el alfil de 12 no es un buen alfil. Además, es muy fácil en esta posición equivocarse con blancas. Al parecer no hay muchas maneras de defender el peón de E3. Si las blancas juegan torre B3 estarían devolviendo la calidad, pero esto no es todo. Una vez que recuperamos la calidad, con negras ganamos un peón en E3 y seguimos con un amplio ataque. Y si rey F2, defendiendo el peón D3, aquí las blancas están permitiendo caballo E4 jaque, y de esta manera ganamos la dama. Yo creo que las blancas quizás tienen que asumir la pérdida del peón D3 y jugar algo así. Pero aquí nuevamente nuestra compensación con negras es muy grande. Veo como un mínimo jugar F5 y F4. Después podremos instalar nuestro caballo en E4 dependiendo de la situación. O simplemente volver de alfil. Y tenemos el dominio de la columna E. Creo que aquí ya la calidad de menos no tiene mucha importancia, sino nuestra iniciativa. Pero bueno, aquí a veces podemos ver cómo jugadores tan fuertes por alguna razón también cometen grandes errores, como torre B6 aquí, que ya, bueno, luego de caballo A4 las blancas tienen que abandonar, que es lo que pasó, ¿no? Porque esta doble amenaza obliga a las blancas a jugar algo como dama B4 y o dama B3. Podemos comer. Y aquí ya recuperamos la calidad y luego de alfil por E3 pasamos a ganar la calidad nosotros. Amenazamos la dama. Y si las blancas capturan, simplemente luego de esta variante tenemos calidad de más, peón de más. Por supuesto ya estamos materialmente ganados. Bueno, con torre B6 la tarea de las negras fue mucho más fácil. Repito, a veces grandes jugadores pueden cometer grandes errores, pero al margen de eso, ya la compensación del negro y la actividad que tenemos aquí
el dominio posicional de las casillas oscuras es muy superior al del blanco. Así que, bueno, un gran ejemplo. Interesante notar el sacrificio torre por E3 y cómo las negras jugaron simples jugadas, no en el momento que las blancas dejaron su peón de C4 débil. También interesante notar el cambio cuando hicimos caballo de 7 y quisimos cambiar su poderoso alfil de D4, que creo que fue la clave, ¿no? Porque con tan poco conseguimos una rápida victoria con negras. Así que espero que lo hayan disfrutado. Gracias.